¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces tus compilaciones tardan 5 segundos y otras veces tardan más? En este video te explico detalladamente cómo es que Gradle genera huellas digitales de tus archivos y cómo saber si tus proyectos están aprovechando realmente la compilación incremental de Gradle. Las compilaciones incrementales son el corazón de la eficiencia de Gradle. Básicamente su filosofía es, si no se rompió o no cambió, no hay por qué arreglarlo o por qué recompilarlo. En este diagrama tenemos la explicación detallada técnica de cómo funciona este proceso, donde se guarda la memoria de Gradle y cómo lo podemos verificar. Vamos a entender primero el concepto de inputs y outputs. Para que Gradle decida si una tarea debe ejecutarse o no, trata a cada task como una función matemática pura. Los inputs. Estos son los archivos fuente de nuestro proyecto. Pueden ser archivos Kotlin, pueden ser archivos Java, recursos como XML, imágenes, variables de entorno, configuraciones del script de Gradle, versiones de dependencias, etc. Los outputs son los archivos de clase que contienen la extensión .class, archivos .dex, los APKs, archivos generados en la carpeta build, etc. Antes de ejecutar cualquier tarea, Gradle toma una huella digital o fingerprint de todas las entradas. Cuando nosotros ejecutamos, por ejemplo, un assemble debug, Gradle no empieza a compilar a ciegas. Para cada tarea en el grafo de ejecución, realiza los siguientes pasos. Primero es el snapshot actual. Calcula el hash, usualmente un MD5 o SHA-1, de todos los archivos de input actuales. Luego tenemos el snapshot histórico. Busca en su caché local el snapshot de la última ejecución exitosa de esa tarea. Y ahora viene la comparación. Si el hash de los inputs actuales es idéntico al histórico y el hash de los outputs actuales, lo que ya existe en la carpeta build, por ejemplo, coincide con lo que Gradle recuerda haber generado, la tarea se salta. O bueno, podemos marcarla como up to date, que es como regularmente las identifica Gradle. Si los inputs han cambiado porque modificamos una clase, Gradle ejecuta la tarea. Lo mismo va a pasar si nosotros borramos los outputs que ha generado Gradle anteriormente. Aquí es donde está realmente la magia incremental. Si la tarea soporta ejecución incremental, por ejemplo, las tareas de Java Compile o Kotlin Compile, no recompila todo. Gradle va a analizar qué archivos específicos cambiaron, recompila solo esos archivos y sus dependientes directos, reutilizando los .class inalterados de la compilación anterior. ¿Dónde guarda Gradle esta información? Muchos desarrolladores ignoran esto, pero Gradle guarda su memoria en archivos físicos en nuestras computadoras. Si borramos estos archivos, perdemos la incrementalidad de nuestro proyecto. Tenemos 3 directorios clave para las compilaciones incrementales de Gradle. El primero es el directorio .gradle que se encuentra en la raíz de nuestros proyectos. Esta es la caché específica de nuestro proyecto. Aquí es donde vive el historial de ejecuciones de nuestro proyecto. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el directorio raíz de nuestro proyecto, en la carpeta .gradle. Luego vamos a buscar por la versión de Gradle que está utilizando nuestro proyecto y después vamos a la carpeta de Execution History. ¿Cuáles son los archivos clave? Pues el executionhistory.bin y este archivo binario contiene el mapeo de los hashes de los inputs y outputs de la última compilación exitosa. Es la base de datos que Gradle consulta para decir esto ya lo hice. Luego tenemos el directorio .gradle global que se encuentra en el directorio de nuestro usuario de nuestra computadora. Aquí tenemos .gradle y luego el directorio cachés. Aquí se guardan los hashes globales. Si usamos una biblioteca en 5 proyectos diferentes, Gradle ya conoce el hash de ese jar y no necesita recalcularlo, acelerando la fase de configuración de nuestro proyecto. Por último tenemos el directorio build. Este se encuentra en cada una de las carpetas de los subproyectos que contiene nuestro proyecto en general. Aquí viven los outputs. Si borramos la carpeta build utilizando el famoso clean, aunque el historial en la carpeta .gradle diga que no hubo cambios en los inputs,
Gradle va a detectar que faltan los outputs y se verá forzado a recompilar todo nuevamente. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funcionan las compilaciones incrementales de Gradle. Para ello voy a utilizar este pequeño proyecto que contiene una aplicación y a su vez esta aplicación va a depender de estos módulos que corresponden de la A a la K. Cada uno de estos módulos tiene una pequeña clase que es un saludo, donde vamos a encontrar un greeting basado en la letra de cada uno de los módulos y un mensaje que nosotros podemos imprimir. Los mensajes de cada módulo los vamos a ocupar en nuestra aplicación principal para obtener un listado de saludos y los vamos a imprimir en una lista de compose en los cuales vamos a tener un saludo desde el módulo A hasta el módulo K. Esto es simplemente para ver cómo funciona la compilación incremental utilizando diferentes módulos. Como se mencionó anteriormente, tenemos tres directorios principales: el .gradle, que se encuentra en la raíz de nuestro proyecto, el .gradle, que se encuentra en la carpeta de nuestro usuario de nuestra computadora, y obviamente que las carpetas build, que corresponden a nuestras aplicaciones o nuestros módulos o bibliotecas Android que está usando nuestro proyecto. En este caso solamente nos vamos a enfocar en la carpeta .gradle que se encuentra en nuestro proyecto y las carpetas build de los subproyectos. Mencionamos que la carpeta .gradle va a contener una carpeta que corresponde a la versión de Gradle que usa nuestro proyecto y a su vez tenemos la carpeta de Execution History. Aquí vamos a encontrar que tenemos el binario donde Gradle va a guardar los hashes que va a utilizar para comparar si un input debe de volver a recompilarse o simplemente puede reutilizar los outputs de ese input para hacer la compilación más rápida, que es básicamente la compilación incremental. Como aún no hemos compilado nuestro proyecto, las carpetas build que corresponden a nuestra aplicación o a nuestros módulos aún no han sido generadas, pero una vez que compilemos nuestra aplicación vamos a ver que se generan y vamos a ver un poco el contenido que tienen. Para ello voy a ejecutar el siguiente comando, que es básicamente para poder compilar nuestra aplicación. Solamente voy a agregar un parámetro que es para poder ver los outputs que está generando Gradle, así como saber cuál es el estado actual de cada una de las tareas que está ejecutando. Para ello voy a utilizar la propiedad console y voy a utilizar el argumento verbose. Vamos a ejecutar nuestra tarea, vamos a ver que compila y vamos a empezar a ver cómo Gradle empieza a hacer la ejecución de todas las tareas que corresponden a nuestro proyecto. Es decir, vamos a empezar a compilar cada uno de los módulos que se encuentran en nuestro proyecto para al final compilar lo que va a ser nuestra aplicación, que es la parte de aquí abajo cuando hacemos el assemble debug. Sin embargo, estamos viendo que aquí está la tarea de compile debug Kotlin, que es básicamente la que nos ayuda a compilar todo el código Kotlin que contiene nuestro proyecto. Si buscamos por compile debug Kotlin, vamos a ver que todos los módulos están haciendo la ejecución de esta tarea. Y como podemos ver, todas ellas, al no tener un argumento como no source o skip, significa que están haciendo la ejecución de la tarea. Esto es porque no tenemos ningún histórico de compilaciones que diga que ya hemos compilado estas tareas. Si nos damos cuenta, estamos haciendo la compilación de todos los módulos. Hay otras tareas que nos muestran argumentos como Java Precompile Debug. Esto significa que Gradle está haciendo la ejecución de estas tareas de igual manera. Otras como Compile Debug Shaders aparece como no source, que significa que no tiene un input para ser procesado, o tiene también otras tareas que se llaman Generate Debug Assets, que dice que están actualizadas. Es decir, no se van a recompilar porque ya tienen los últimos outputs correspondientes a esta compilación. Algo que debemos de notar en esta ejecución es de que nuestra compilación tardó 5 segundos porque hizo la ejecución de todas las tareas, de todos los módulos y de nuestra aplicación. ¿Qué pasa si nosotros volvemos a recompilar nuestra aplicación o hacer la ejecución de assemble debug? Lo primero que vamos a notar es de que ahora tardó 1 segundo la ejecución de nuestro proyecto. Y vamos a ver que todas las tareas, incluyendo las compile debug Kotlin que corresponden a nuestros módulos y nuestra aplicación, aparecen como up to date. Esto significa que Gradle pudo obtener los inputs, los comparó con los hashes actuales de los archivos, no vio ninguna diferencia y obviamente que dijo todo está actualizado. Vamos a utilizar los outputs que actualmente tenemos para poder compilar la aplicación.
Esto es realmente cómo funcionan las compilaciones incrementales. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual vamos a modificar, por ejemplo, el saludo A. Vamos a agregar modified. Vamos a limpiar nuestra terminal y vamos a hacer nuevamente la ejecución de la tarea assemble debug. Podemos ver que también aquí tardó un segundo en hacer la compilación. Esto es porque la mayoría de módulos e incluso nuestra aplicación no cambiaron sus inputs, solamente el módulo A. Si nosotros buscamos por las tareas compile debug Kotlin, vamos a ver que la mayoría que no se modificaron, como el módulo B, C, D, E, F, G, H, I, J, no tienen ninguna modificación y tienen la leyenda up to date. Ahora, si nosotros buscamos por lo que es nuestro módulo A, vamos a ver que aquí no tiene la etiqueta de up to date, porque aquí es donde realmente cambió nuestro código. Gradle está tomando los outputs que no cambiaron de los demás módulos para poder acelerar la compilación de nuestro proyecto. Es decir, solo recompiló los módulos que cambiaron en comparación de la última compilación que hicimos de nuestro proyecto. Si volvemos a hacer la ejecución de nuestra tarea assemble debug, vamos a ver que va a tardar igual un segundo, pero ahora todas las tareas que son compile debug Kotlin están marcadas como up to date. Esto es porque ya guardamos todos los inputs y outputs anteriores, no hubo ningún cambio. Gradle va a detectar esto y va a decir, no ha cambiado nada, no necesito recompilarlo, simplemente empaquetamos lo que ya tenemos y entregamos nuestro resultado, que es el APK, a nuestro proyecto. Vamos a ver algunas formas para forzar la recompilación de nuestro proyecto. La primera y más fácil de todas ellas es cuando nosotros ejecutamos un clean, es decir, vamos a ejecutar la tarea clean para todo el proyecto. Podemos hacerlo desde la terminal, que es básicamente escribir nuestro comando clean, o podemos ir a la pestaña de build y aquí tenemos la opción de clean project. Si nosotros hacemos la ejecución de clean project, va a borrar todos los outputs de nuestras tareas, lo que va a forzar a Gradle a recompilar todo nuestro proyecto. Si nosotros ahora compilamos nuevamente la aplicación, vamos a ver que está ejecutando nuevamente todas las tareas, porque no tiene outputs que podamos utilizar realmente para utilizar la compilación incremental. Como vemos aquí, ya tenemos nuevamente las carpetas build. La segunda forma en la que podemos volver a hacer la ejecución de las tareas de Gradle, a pesar de que no han cambiado los inputs ni los outputs que Gradle está guardando de nuestro proyecto, es simplemente agregar una propiedad al comando de assemble debug para que se vuelvan a ejecutar todas las tareas sin importar que los archivos no han cambiado. Es decir, si yo vuelvo a ejecutar el comando assemble debug, vamos a ver que todo está marcado como up to date y que no ha cambiado. Sin embargo, si hacemos la ejecución de la tarea, pero en este caso agregamos el parámetro rerun tasks, vamos a ver que Gradle va a hacer la ejecución forzada nuevamente de todas las tareas para compilar nuestra aplicación. Este es el segundo método que tenemos para poder ejecutar nuevamente todas las tareas sin importar que los archivos no han cambiado. Una tercera forma muy manual de hacer esto es simplemente borrar la carpeta build que tenemos para nuestra aplicación o algún módulo en específico. Por ejemplo, si vuelvo a hacer la ejecución de nuestro assemble debug, vamos a ver que todo está up to date. Pero si yo borro la carpeta build que corresponde a nuestra aplicación, vamos a ver que cuando nosotros ejecutemos nuevamente nuestro assemble debug, vamos a ver que las tareas que corresponden a nuestra aplicación van a volver a ser ejecutadas porque Gradle no puede encontrar los outputs que necesita reutilizar para compilar nuestra aplicación. Esto mismo va a pasar para los módulos, es decir, si nosotros borramos la carpeta build que corresponde al módulo A, vamos a ver que cuando nosotros volvemos a ejecutar nuestra tarea assemble debug, Gradle va a identificar que las tareas que corresponden al módulo A se tienen que volver a recompilar porque no puede encontrar los outputs. No cambió nada, realmente el input sigue siendo el mismo, tenemos nuestro código inalterado, pero Gradle no puede reutilizar los outputs porque no existen. Esto mismo puede pasar si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la carpeta .gradle, luego nos vamos a la carpeta de execution history que se encuentra en la carpeta de la versión de Gradle
Borramos completamente este directorio, vamos a limpiar nuestra terminal y vamos a hacer la ejecución nuevamente de nuestra tarea Assemble Debug. Como podemos ver, Gradle vuelve a hacer la ejecución de todas las tareas porque no puede encontrar cuáles son los inputs que ya había procesado anteriormente en compilaciones anteriores. Podemos validar que el historial de ejecuciones se guarda en esta carpeta y si nosotros la borramos, va a impactar en cómo las compilaciones incrementales de Gradle están trabajando en nuestro proyecto. En resumen, es muy importante que nosotros podamos comprender cómo funcionan las compilaciones incrementales de Gradle porque nos puede ayudar a mejorar el performance y cómo estamos compilando nuestros proyectos Android. Muchas veces utilizamos bibliotecas que generan código como lo es Dagger, Hilt, Anvil, Room, entre otras, que pueden verse afectadas por las compilaciones incrementales. Es por ello que muchas de las veces se recomienda que nosotros hagamos un clean a nuestro proyecto para poder borrar los outputs que ya generó Gradle y todas estas bibliotecas y que force a la recompilación de nuestro proyecto para que pueda generar todas las clases o el código necesario para que nuestra aplicación pueda ser compilada de manera exitosa. Déjame saber en los comentarios si este video te ha parecido interesante y te ha ayudado a comprender cómo funcionan las compilaciones incrementales de Gradle y nos vemos en el siguiente build.